Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Así dice una oración que se utiliza en la Iglesia Católica Romana, pero cuyo inicio se halla en las Escrituras. Hasta ese punto, bendita tú entre las mujeres. Yo quiero que hoy hablemos de la Virgen María. ¿Hace cuánto que no escucha usted un sermón de la Virgen María? Le pregunto, ¿alguna vez lo ha oído un sermón de la Virgen María? Si no lo escucharon, esta es la primera vez, entonces para usted, alístese. Cuando hablamos de la Virgen María, hay que tener un cuidado de no ir a ninguno de los dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos de la Virgen María? Menospreciar el instrumento que Dios usó, que fue ella. Ese es un extremo que no es correcto, menospreciar. Y el otro extremo, pues va al otro lado. ¿Cuál sería el otro lado? Endiosarla, ¿verdad? Tampoco, porque no muestra eso la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos da a nosotros entonces un punto de vista equilibrado y acertado de quién es la Virgen María? Única y exclusivamente la palabra de nuestro Dios. Hoy, hermanos, yo quiero invitarlos a algo, a que libres de todo prejuicio, vayamos a la palabra del Señor y miremos qué dice el Señor de la Virgen María, cuál es el carácter de ella y cómo la describe, para que con toda seguridad seamos retados al poder mirar esa vida. Miren, el pasaje de hoy que nos habla de la Virgen María nos va a enseñar que ella fue una mujer escogida por Dios contra todo pronóstico. Es decir, ahorita que vayamos analizando la vida se van a ir dando cuenta cómo a los ojos humanos, al sentido humano de justicia, María era la menos indicada para que el Señor la eligiera. Ya vamos a ver por qué. Pero aún así, aunque a los ojos humanos era la menos indicada para ser elegida, Dios la eligió para una obra maravillosa. ¿Y qué lección nos deja eso para ir orientando de una vez nuestro pensamiento? Que aún la persona más insignificante es un instrumento útil en las manos de Dios. Porque al final de cuentas, cuando se habla de hacer la obra de Dios, lo importante no es el tipo de instrumento, sino el maestro que dirige ese instrumento. Y por supuesto, nuestro maestro es Dios. Quiere decir, mi estimado, que tanto para usted como para mí hay una esperanza y una probabilidad grandísima de ser utilizados por Dios solamente si nos disponemos. Este versículo 26 da la introducción, el 26 y 27, da la introducción, prepara el escenario para que Lucas escriba acerca de ese encuentro de María con el ángel Gabriel. Recuerden ustedes que Lucas es un historiador que, según aprendimos en los primeros 4 versículos, se dedicó a buscar los testigos oculares de todo lo que había hecho el Señor Jesucristo para poder ponerlo por orden. Pero cuando ustedes leen los evangelios, los otros 3, Mateo, Marcos y Juan, se dan cuenta que no existe o no dejaron ellos plasmados la conversación con María. Pero Lucas, como investigador, sí lo hizo. Entonces, lo que aquí nos vamos a comenzar a estudiar ahora es la conversación que se dio entre María y Lucas para dejar por escrito y en orden cómo fue que el Señor anunció que nacería Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, hagan cuenta ustedes que María está recibiendo a Lucas y Lucas le cuenta: María, cuéntame cómo fue eso. Y entonces comienza María a contarle: no, Lucas, pues imagínate, yo estaba, y vamos a mirar qué era lo que viene ahí, ¿vale? Entonces, estos versículos nos van a dar la introducción. La introducción arranca, o después de las 3 primeras palabras, dice: el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Esa es la idea principal de los 2 versículos iniciales. El ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque nos asegura que el relato que vamos a estudiar no nace de iniciativa humana, ni tampoco de iniciativa angelical, sino que el mensaje fue enviado directamente por Dios, porque dice: el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Según Hebreos, ¿qué son los ángeles? Mensajeros. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Gabriel? Llevando el mensaje que le dio ¿quién? Dios. Por lo cual lo que iba a contener era la voluntad de Dios. Pero, ¿en qué tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios?
según el inicio del versículo. ¿En qué tiempo? Sexto mes. ¿Al sexto mes de qué? Entonces recordamos hace 8 días que estudiamos el embarazo milagroso de Elizabeth. ¿Se acuerdan? La esposa de Zacarías, al sexto mes del embarazo de Elizabeth. ¿A dónde fue enviado el ángel? En el mismo verso 26. ¿A dónde fue enviado? A una ciudad de Galilea, y la ciudad se llamaba Galilea. Para la comprensión nuestra era la región, Nazaret la ciudad, Galilea el departamento, Nazaret la ciudad. Tengamos esa proporción ahí. Galilea era muy despreciada por todos los judíos que hacían parte de Israel, porque ellos se habían mezclado con muchos pueblos y llegaron a ser considerados como personas que no eran israelitas. En eso que hoy vamos a mirar, ahí le podemos dar y proyectar de una vez, que ha sido titulado El anuncio del nacimiento de Jesús. Vamos a considerar, perdónenme que había olvidado darles el título de la enseñanza. Vamos a mirar entonces por qué Galilea es nombrada acá y por qué de Galilea Nazaret es nombrada acá. No es por casualidad. Galilea, como les decía hace un momento, era una región que era muy despreciada por todos los israelitas porque ellos se habían mezclado. Entonces no conservaban puro el linaje de Israel. Hasta tal punto que ellos llegaron a ser considerados no israelitas, no judíos, sino gentiles. Miremos una ilustración de eso. Isaías capítulo 9 dice de la siguiente manera: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. ¿En dónde? Miren cómo dice: en Galilea de los gentiles, no en Galilea de Israel, en Galilea de los gentiles. Es decir, era una parte muy despreciada. Pero si había un lugar de esa región que se llamaba Galilea, que era más malo todavía, era Nazaret. Nazaret era tan malo que cuando llegan a Natanael y le dicen: Natanael, hemos hallado al Mesías. Lo que Natanael, la expresión de Natanael al oír que el Mesías venía de Nazaret es: de Nazaret puede salir algo de bueno. Imagínense ustedes qué fama tenía Nazaret. Si utilizan esta expresión, de allá puede salir algo de bueno. Esto, mis estimados, nos va ubicando entonces que esta Nazaret, que esta Galilea y que esta Virgen podrían ser todo menos gente reconocida y apreciada por la sociedad. Pero a esa persona, a esa región y a esa ciudad fue que Dios envió a su ángel. Esto me llena a mí de esperanza. Porque el hecho de que Dios utilice a una persona no va en qué tan noble sea su cuna, sino en la disposición de la persona. No importa en qué lugar haya nacido, no importa qué trasfondo social haya tenido, no importa siquiera cuánto pecado haya cometido en su pasado, es recibido por el Señor a través de la fe en Jesucristo. Y esto, mis estimados, termina en el verso 27 cuando dice que fue enviado a una virgen, mujer que no había tenido relaciones sexuales, desposada. Desposar es la idea de un compromiso previo al matrimonio, pero mucho más fuerte que el compromiso que se hace en la actualidad, porque el compromiso de esa época, que era el desposorio, si se quería anular, tenía que hacerse con un papel equivalente a una carta de divorcio, aunque no estuvieran conviviendo, como era el caso de José y María. Entonces dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, el rey David, y el nombre de la virgen era María. A mí me llama la atención esto, miren. Elige para algo tan sublime a una mujer que no está en Jerusalén, la capital religiosa, sino que está en Nazaret de Galilea. Elige a una mujer a los ojos de todos muy insignificante para un propósito glorioso. Se iba a casar con un carpintero, fuera que no fuera a casar con alguien de plata. Entendemos por qué les decía yo hace un momento que a los ojos de los hombres no tiene sentido la elección de María, pero a los ojos de Dios sí. Y ver esta elección, estimados hermanos, me llena de profunda confianza en saber que Dios me puede usar a mí
que Dios lo puede usar a usted a pesar de las limitaciones que tengamos. Porque al final estamos en sus manos. Esa es la introducción que da Lucas, para luego hablarnos, mostrarnos cómo él saluda a María, cómo le da el mensaje a María y qué explicación final tiene que darle a María. Esas son las tres cosas que van a constituir los tres puntos principales de nuestra enseñanza para hoy, para poder comenzar a ir orientando nuestra mente, mis estimados, de que la limitación nuestra no es un obstáculo para que Dios nos use para su gloria. Consideremos en primer lugar el saludo del ángel a María. Versos 28 y 29 está el saludo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Salve es una expresión que significa saludos, pero como se origina en una palabra que significa alegría, gozo, cuando se le está diciendo salve a María, no solamente se le está diciendo hola, no solo se le está diciendo saludos, sino que se le está diciendo alégrate, regocíjate María. Estamos en una región, Antioquia, que hay una expresión muy común de dos palabritas con la cual acompañan a María. ¿Cuál es? Ave María. ¿Cierto? Ave María. ¿Quién de ustedes sabe de dónde sale el ave? No me digan que de un pájaro. Entonces se lo voy a decir. La palabra salve, cuando se tradujo al latín, al idioma latín, se tradujo como ave. Es decir, que en el latín decir ave es lo mismo que decir aquí salve, o para nosotros saludos. Es más común para nosotros. Entonces cuando ustedes paisas dicen ave María, lo que están diciendo es saludos María. Entonces ahí para que lo tengamos en cuenta. Esa es la idea o el origen de esta expresión. Ave María surgió de la Biblia Vulgata latina, que es la traducción de la Biblia al latín, Ave María. Entonces, vamos a mirar las tres cosas que le dice en el saludo el ángel a María. ¿Cuál es la primera cosa que le dice el ángel a María? Ahí está en su Biblia. Quiero que vayan en la lectura. ¿Cuál es la primera cosa que le dice? Salve, muy favorecida. ¿Qué significa esa expresión muy favorecida? Procede de la misma palabra gracia, por lo cual el saludo expresa la gracia de Dios a María. Eso es lo que expresa el saludo, la gracia de Dios a María. Cuando le dice salve muy favorecida, yo quiero que tengan cuidado, que le presten atención a esto. Hay una parte más donde aparece la expresión muy favorecida, y es en Efesios 1:6. Solamente en 2 lugares de la Biblia aparece. Y Efesios 1:6 lo dice con estas palabras: según nos hizo aceptos en el amado. ¿Recuerdan ese versículo? Nos hizo aceptos en el amado. Esa palabra aceptos es la misma palabra muy favorecida de Lucas. ¿Qué indica eso? Que la misma gracia que recibió María, o que la gracia que recibió María, es la misma gracia que recibimos todos los que ponemos la fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Querido, la gracia de Dios está disponible para usted. Y Él hoy le llama a que usted la reciba por medio de la fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la idea aquí del saludo cuando le dice muy favorecida. Le está diciendo María, te está dando Dios gracia. Y una aclaración que puedo hacer aquí, hermano, y es que la palabra muy favorecida denota a alguien que recibe gracia, no a alguien que da gracia. Y es bueno que lo tengamos presente, porque esa gracia la recibimos todos los creyentes. Pero ¿quién de nosotros tiene la gracia para salvar a otro? Ninguno. Entonces denota a la persona que recibe la gracia, no el que la da. Otra cosa importante es que el saludo expresa la compañía de Dios a María. Porque el ángel no solamente le dice muy favorecida, sino que también le dice el Señor es contigo. Es decir, el Señor está contigo. Miren, María va a recibir una noticia impresionante, grandísima. Y se requería que ella estuviera segura de la compañía del Señor para no desmayar en esta empresa de ser la madre del Salvador del mundo, la madre de Jesús. Y lo otro que expresa el saludo es la elección de Dios a María, porque termina diciendo bendita tú entre las mujeres. La palabra bendita es de donde mismo sale nuestro término elogiar.
que significa hablar bien de alguien. Cuando usted elogia a una persona, está hablando bien de una persona, esa es la idea de bendecir, bendita tú. Pero yo quiero que observen la preposición que utiliza ahí. La preposición o la palabra que utiliza ahí es entre, no sobre. Y es muy importante esa preposición. Bendita tú entre, no sobre las mujeres. ¿Qué indicaría si le hubiera dicho bendita tú sobre las mujeres? ¿Cierto? Pero ¿qué indica el hecho de que le ha dicho bendita tú entre las mujeres? Hay una igualdad, pero lo que te diferencia es que Dios te eligió. Y esa es la idea que se presenta aquí. Bendita tú entre las mujeres. No, pues imagínense ustedes, estamos hablando de María. Y esta es una historia real, no es ficticia. Entonces imagínense ustedes una muchachita entre los 14 a los 20 años, que es la edad promedio que se le calcula a María, porque era la edad promedio a la que se casaban en el primer siglo las mujeres. Imagínense ustedes a una niña. Imagínense ustedes a Emily recibiendo esa noticia. A Sofía recibiendo esa noticia. Y si ustedes se imaginan a una adolescente virgen que ha estado conservada para el Señor, que ha sido fiel al Señor, recibiendo una noticia de esta, podrán entender fácilmente el versículo 29, cuando dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensó qué salutación sería esta. ¿No le parece que es entendible que una niña de esa edad, una jovencita de esa edad, quede turbada? Un ángel que se me parezca a mí, en una región de esa que lo único que hablan es mal, y a mí tan pequeña, tan insignificante, se turbó por las palabras. Mira, María era joven, pobre y mujer. Tres cosas que, según la sociedad de su época, la hacían como una persona en la cual Dios jamás se fijaría para utilizarla en propósitos importantes. Pero gracias a nuestro Señor, que las elecciones de Dios van contra toda lógica humana. ¿Saben una cosa? Cuando el Señor me comenzó a llamar al ministerio, yo tenía las dudas, porque yo miraba las limitaciones que tengo y tenía compañeros con unas habilidades grandísimas. Y estando en esas, me contaron la historia de Balaam. Y cómo la burra de Balaam lo libró de que el asno no lo matara, ¿lo recuerdan? Cuando yo leí esa historia dije: si el Señor usa una burra, me usa a mí también. Y vamos para adelante. Mis estimados, las elecciones de Dios van contra toda lógica humana, porque Dios elige lo que nosotros desechamos. Así de sencillo. Lo que nosotros desechamos es elegido por Dios. Y yo quiero aquí que tú comprendas algo. Para que Dios te use, tú no necesitas tener habilidades especiales, sino un corazón dispuesto para el Señor. Lee tú todos los personajes bíblicos usados por Dios, que ahora conocemos como los grandes héroes de la fe, y te darás cuenta que uno asesino, que el otro tartamudo, que el otro con miedo. Eso es una fatalidad. Pero ¿por qué lograron hacer la obra? Insisto, porque no depende de la calidad del instrumento, sino de la calidad del maestro. Nuestro maestro cumple todo lo que se propone. Hudson Taylor, un misionero, dijo una frase que vale la pena recordar. Él dijo: no son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino débiles y pequeños hombres en las manos de un Dios grande. Son esos los que causan impacto. Mi estimado, hay esperanza para ti. Amén. Ese es el saludo que le da el ángel a María. Y luego de darle el saludo, luego de que ella quedó turbada por tanta cosa, ya va a darle entonces el contenido del mensaje. Por eso hablemos en este segundo punto del mensaje del ángel a María. E inicia de una manera similar a como inició el mensaje que le dio a Zacarías, que el cual vimos hace 8 días. Versículo 30. Entonces el ángel dijo a María: no temas. Si ustedes observan en sus Biblias el versículo 13, que estudiamos hace 8 días, miren que el verso 13 dice: pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Dense cuenta que es lo mismo. El mismo mensaje, con la misma introducción.
no temas, no temas. Dice el verso 30, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Cuál es el significado de la palabra gracia? La palabra gracia es un regalo no merecido, es decir, la palabra gracia es que todas las cosas buenas que llegan a nuestra vida sin que nosotros nos merezcamos. Entonces lo que le está diciendo a María es, María, tú vas a recibir algo que no te mereces, pero a Dios le ha placido dártelo. Mis estimados, un corazón como el de María es totalmente imitable por cualquiera de nosotros los creyentes si queremos agradar a Dios. Pero cuando hablamos de la sublime labor que ella cumpliría, cualquier ser humano queda corto. Por eso, aunque María era una mujer llena de virtudes, la razón por la cual el Señor la eligió no fueron sus virtudes, sino la gracia de Él. María, has hallado gracia. Y esa palabra gracia se explica del 31 al 33. Es decir, ¿en qué consiste esa gracia que halló María? El versículo 31 al 33 va a ser usado para explicarle cómo ella halló gracia o en qué cosas puntualmente halló gracia. Y cuando las analicemos, se van a dar cuenta que todas y cada una de ellas se relacionan directamente con Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué indica eso? Que en estos tres versículos, del 31 al 33, vamos a tener una suma teológica, una cristología fuertísima, un estudio de Dios, de Jesucristo, un estudio de Jesús, muy condensado, pero muy importante. A través de eso, nos va a afirmar este mensaje, ¿quién es Jesús? ¿Y qué vino a hacer? Ayúdenme ustedes, verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Qué nos enseña eso de Jesús? Si el ángel le dice a María, tú vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo. ¿Qué nos enseña eso de Jesús? ¿Que Jesús es qué? Jesús es un ser humano. Porque solamente los seres humanos, los ángeles no nacen así, o no se crearon así. Los ángeles no nacen, fueron creados. Somos los seres humanos los que estamos ahí fecundados, concebidos en el vientre de nuestra madre y nacemos como hijos. Entonces lo primero que hay que ver cuando hablamos de Jesús es que Él es humano. ¿Por qué es importante esto? Porque se requería que aquel que tomara el lugar de los humanos para pagar por los pecados de ellos fuera de la misma naturaleza de ellos, es decir, un humano. Por esa razón en el Antiguo Testamento se sacrificaban ovejas, se sacrificaban carneros, se sacrificaban machos cabríos, se hacía cualquier cantidad de sacrificios de animales, pero nunca esos sacrificios fueron suficientes, porque se requería que la sangre que pagara por los pecados de toda la humanidad fuera la sangre de un hombre, de un humano. Por eso en Jesús, lo primero que tenemos dicho por el ángel, y recuerden que el ángel no está inventando, sino comunicando el mensaje que Dios le dio. El mensaje que Dios le dio al ángel fue: dile a María que Jesús es humano. Lo segundo que le vas a decir a María: y llamarás su nombre Jesús. La palabra Jesús significa Jehová es salvación. Óigalo bien, Jehová es salvación. Jesús es el equivalente al Josué del Antiguo Testamento. El nombre, no el nombre, estoy hablando. En el Antiguo Testamento el hebreo era Josué. En el Nuevo Testamento es Jesús. Ambos tienen el mismo significado. Jehová es salvación. ¿Cuál fue la labor de Josué con el pueblo de Israel? Recordemos un poquito de historia. ¿Cuál fue la labor de Josué con el pueblo de Israel? ¿Cuál fue? ¿Guiarlos a dónde? A la tierra prometida. ¿Cuál es la labor de Jesús? Rescatarnos del Egipto de pecado e introducirnos en la tierra prometida de la vida eterna que Él da para todo aquel que pone su fe en Él. ¿Qué nos enseña eso de Jesús? ¿Que Él es qué entonces? Él es el Salvador. Entonces Dios mandó al ángel a decirle: mira Gabriel, dile a María que Jesús no solamente es humano, que Jesús también es el Salvador. Y además de eso, continúa el verso 32 diciendo: este será, ¿cómo? Grande. Uy, eso a mí me llena de una emoción. Y ahí lo dejamos textualmente. Jesús es grande. ¿Saben por qué me llena de una emoción tan desbordada? Porque cuando yo veo mi pecado,
Cuando yo veo mi maldad, cuando yo veo mi iniquidad, me doy cuenta que es algo muy terrible. Es decir, cuando yo comienzo a hacer un análisis de mi vida a la luz de la palabra del Señor, me doy cuenta que yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Pero cuando llega ese pensamiento de que mi pecado es terrible, y que por cierto lo es, llega un segundo pensamiento, más grande que Jesús, mi Salvador. Y entonces entiendo que mi pecado es terrible, pero su gracia es mayor. Que mi pecado es terrible, pero su perdón es más grande. Por eso Él será llamado grande, tanto en su persona como en su obra. Jesús es grande. Querido, no importa el tipo de pecado que tú hayas cometido. Si tú vienes a Jesucristo creyendo en Él, poniendo tu fe en Él como tu único y suficiente Salvador, Él es suficientemente grande para pagar por todos tus pecados. Otra cosa que nos enseña ese pasaje de Jesús, y será llamado, ¿cómo será llamado? Hijo del Altísimo. Permítame hacer una aclaración para entender esa expresión mejor. En la Biblia, cuando se habla de hijo, no viene haciendo referencia a alguien que yo fecundo y que nace. Cuando estamos hablando en el aspecto de Dios, no es tanto que José tuvo a Yerit o Margot tuvo a Yerit, no. Cuando se habla de hijo en la Biblia, se está hablando de que el hijo cuenta con la misma naturaleza del padre, que el hijo tiene la misma naturaleza del padre. Entonces, cuando se dice será llamado, ¿cómo es que será llamado? Hijo del Altísimo. Lo que está diciendo es, Él será llamado el Altísimo. Que es lo mismo cuando encontramos la expresión atribuida a Jesús, Hijo de Dios. Lo que significa es que Jesús es Dios. Entonces, cuando aquí dice que será llamado Hijo del Altísimo, ¿quién es el único Altísimo que existe? Entonces, ¿qué nos enseña eso de Jesús? ¿Quién es? Dios. Jesús es Dios. Y eso es lo que nos enseña la expresión Hijo del Altísimo. Y hay otra, la última que viene en la parte final del 32 y todo el 33. Dice así: y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Quién se sienta en el trono? El rey. Por esa razón el 33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién es ese Jesús en el cual hemos creído? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Qué maravillosa es la palabra del Señor. ¿Por qué razón Jesús es el único que te puede salvar? Porque Él es el único humano que no ha pecado. Por el que Él es la única persona de la Trinidad que se hizo hombre. Porque Él es el único Rey de Reyes. Porque Él es el único grande. Y por esa razón es el único Salvador. Pensemos un poquito en esto. ¿Por qué era necesario que el Salvador de los hombres fuera? ¿Por qué era necesario que Jesús fuera hombre? ¿Por qué era necesario que Jesús fuera hombre? Porque el Salvador del mundo, para ponerlo en palabras más sencillas, ¿por qué era necesario que el Salvador del mundo fuera hombre? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que fuera un humano? Porque era la única manera de que pudiera morir, de que pudiera derramar su sangre para el perdón de pecados. Y porque era necesario que ese mismo Salvador que fuera a morir, fuera Dios también. Porque solo el poder de Dios puede vencer la muerte, el pecado y a Satanás. ¿Quién es el único ser humano que es Dios? Jesús. ¿Quién es la única persona de la Trinidad que se ha hecho hombre? Con razón que por allá Pablo dijo en Timoteo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mira, ningún esfuerzo tuyo será suficiente para salvarte de tus pecados. Pero si tú pones la fe en Jesucristo como tu Salvador, Él sí es capaz. Él sí puede hacerlo. Él te puede liberar de la maldad. ¿Quién nos enseña este pasaje cuando vemos que Dios se hizo hombre y con una misión: salvar a pecadores indignos como ustedes, como yo? Mis estimados, que Jesús es el Dios hecho hombre que vino a salvar a los pecadores. Recordamos lo que dice el capítulo 19, versículo 10 de Lucas: el Hijo del Hombre
Vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que estaba fuera de peligro. Lo que siempre caminó derecho. No. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por esa razón, si tú te consideras perdido y vienes a Jesucristo, te encontrará y te salvará. Reconoce tu pecado y ven a Jesús. Él te dará la vida eterna. Después de que pasa eso, María había quedado turbada por esas palabras: Dios te salve, salve, estoy con la oración, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La dejó turbada y el ángel le dijo: no temas, y le comenzó a explicar la obra y la persona de Cristo a ella. Pero luego viene otra palabra que tiene mucho sentido. María pues, le dice: bueno, yo no dudo de que Dios vaya a hacer eso que dijo, pero es que no entiendo cómo lo va a hacer. Por una razón, usted me está diciendo que yo voy a ser mamá y resulta que yo soy virgen. Entonces le formula la pregunta. Quedamos en el 33, la pregunta en el 34. Entonces María dijo al ángel, ¿qué le dijo? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Por eso se decía que había sido enviado una virgen. ¿Cómo era esto? No conozco varón, es decir, no he tenido relaciones sexuales, un eufemismo para decir yo nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre. ¿Cómo va a ser? Y permítame decirles esto. Hace 8 días miramos que cuando el ángel le dijo a Zacarías, Dios va a hacer esto contigo, Zacarías le dijo en el versículo 18, ¿en qué conoceré esto? ¿De dónde surgió la pregunta de Zacarías? La pregunta de Zacarías, ¿de dónde surgió? Que lo miramos hace 8 días. El verso 20 le da una pista. De la incredulidad. Por esa razón Dios lo dejó mudo hasta que nació Juan el Bautista, su hijo. Pero ahora María hace una pregunta que, si ustedes observan bien, María no le está diciendo ¿cómo puede ocurrir esto? Ella sabe que Dios lo va a hacer porque Dios lo dijo. Lo que María dijo es ¿cómo será esto? Es decir, el modo, la forma. Lo que María está diciendo, y es un gran ejemplo para nosotros, es yo creo que Dios lo va a hacer, pero dígame cómo, por favor. Y ahí entonces tenemos en tercer lugar la explicación del ángel a María. ¿Cuál explicación? La explicación a esa pregunta. ¿Cómo lo va a hacer? Y este ángel continúa dando una cátedra de teología, pero maravillosa, y práctica y entendible. Porque en la primera parte comenzó a hablar de la obra de Cristo como Salvador, pero en esta parte ahorita se va a enfocar en 3 cosas para decirle a María cómo va a hacer eso. En 3 cositas. Lo primero que le va a explicar el ángel a María es la obra de la Trinidad. Miremos el verso 35, por favor. Ayúdenme a leer ustedes leen muy bien, léanlo en voz bien alta y coordinados como siempre lo hacen. Verso 35 a la voz de 3. 1, 2 y 3. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Creemos en la Santísima Trinidad, ¿verdad? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Qué nombre recibe el Padre en ese versículo 35? ¿Qué nombre recibe el Padre? El Altísimo. ¿Qué nombre recibe el Hijo? Santo Ser. ¿Y qué nombre recibe el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que lo que está haciendo el ángel Gabriel es diciendo a María cómo la Trinidad en pleno va a obrar en eso que ella dice cómo será? Mira, María, lo que va a pasar es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y con esto está tomando una imagen del Antiguo Testamento que era muy familiar para los judíos. ¿Cuál imagen? Recuerden, ubíquense ustedes en el tabernáculo que estaba en el desierto o en el templo. ¿De qué manera visible se manifestaba la presencia de Dios en el tabernáculo? Por medio de una nube. Entonces, cuando la nube bajaba, que es lo que denominan la Shekinah, cuando la nube bajaba al templo,
El templo quedaba totalmente cubierto por la presencia de Dios. Esa es la imagen que está tomando Gabriel para decirle a María. Así como en el Antiguo Testamento bajaba la presencia de Dios como una nube en el tabernáculo, ahora esa misma presencia de Dios, el Padre y el Espíritu Santo, vendrán sobre ti. Y aquí yo quiero hacer una aclaración. La mitología griega presenta a Hércules. ¿Lo recuerdan? Hércules era hijo de un dios con una humana. Pero la mitología griega afirma eso. Mitología quiere decir que no es verdad, ¿no? Empezando por ahí. La mitología dice que Hércules era mitad Dios, mitad. En Jesús no es así, quiero hacer la aclaración. Ya miramos al inicio que Jesús es totalmente humano, 100%. Y a la vez es totalmente divino, totalmente Dios, 100%. Para que lo tengamos bien claro. Y esto es lo que está dando acá el ángel Gabriel a María. Entonces no es lo mismo que Hércules, para que no nos vayamos a confundir ahí, porque es 100% Dios, 100% hombre. Pero yo quiero llamar la atención a algo. Muchos de ustedes se saben este versículo, el Salmo 51:5. Los que se lo sepan, díganlo conmigo. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Desde cuándo empieza el ser humano a ser pecador? Desde el mismo momento de la concepción. Si unió el espermatozoide con el óvulo, ya es pecador la vida que hizo el pecado. Pero qué cosa tan impresionante que cuando habla de Jesús, no dice el pecador, no dice el que se va a formar en maldad, no dice el que se va a formar en pecado. ¿Cómo se refiere a él? El santo ser. El santo ser. ¿Por qué es tan importante esto? Porque este es uno de los muchos versículos que hay en la Escritura que nos garantizan que Jesús es totalmente humano y participó en todas las debilidades de nosotros los humanos, pero sin pecado. Y esa es la razón por la cual Él es nuestro Salvador. Porque se requería que el que tomara el lugar de los hombres fuera un hombre, que el que tomara el lugar de los humanos fuera un humano, pero que no tuviera culpa. Y de ahí el gran problema para que cualquier hombre pueda salvar a los demás. Porque todos nosotros, con excepción de Jesús, siempre naceremos siendo pecadores. Por eso, aunque yo tuviera la mejor intención y llevara mi cuerpo para que lo crucificaran, lo quemaran, lo laceraran, le hicieran lo que quisieran, no serviría para nada. Porque sería la sangre de un pecador. Pero cuando se derrama la sangre de Cristo, es la sangre de un santo, o de el santo, que toma el lugar de los pecadores. Esa es la importancia de esa expresión. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hace un momento mirábamos qué significa Hijo de Dios. ¿Qué significa ser Hijo de Dios? Cuando se habla de Jesús, ¿no? Que Él tiene la misma naturaleza que es Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Él es un santo y lo van a llamar Dios. Una ilustración de eso. Está Pedro pescando, le dice el Señor, echa tu red para tal parte. Sacan una red, pero impresionantemente llena de pescado. Y cuando llega Pedro a donde está el Señor Jesús, Pedro no le dice, Señor, qué tremenda pesca, montemos una empresa. Usted dice la palabra y yo tiro la atarraya. No. Cuando Pedro llega donde el Señor, lo que le dice es, Señor mío y Dios mío. Porque Él será llamado Hijo de Dios, Él será llamado Dios. Esa es la explicación que le da, le muestra la obra de la Trinidad. Pero además le dice María, si a ti te parece asombroso que una virgen quede embarazada, también te parecerá asombroso que una abuelita quede embarazada. Pues déjame decirte algo, María. Versículo 36. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban. Entonces, ¿qué es lo que está explicando aquí el ángel Gabriel? Con esta explicación lo que él está haciendo es mostrando otro embarazo milagroso. María, yo sé que es asombroso que una virgen quede embarazada. Hombre, pero también es asombroso que una abuelita quede embarazada. ¿O no? Viejita, sin el periodo, estéril, y está embarazada. Esa es la explicación que le da. Y para completar le dice, lo de ella no es que está muy duro como lo tuyo. Lo de ella es que ella lleva 6 meses. Ya la barriguita se ve. Aquella que llamaban estéril. ¿Y sabes, María?
Todo eso se da, verso 37, por una sola razón. Porque nada hay imposible para Dios. Por esa razón, lo que hace la explicación es mostrar el gran poder de Dios. Eso es lo que hace la explicación, muestra el gran poder de Dios. Piensen en esto, mis hermanos. Dios va a traer al Salvador del mundo, Jesús, y va a traer el que le va a preparar el camino al Salvador del mundo, Juan el Bautista. Y para que nazca Juan el Bautista, hace que quede embarazada una abuelita. Y para que nazca Jesús, hace que quede embarazada una virgen. ¿Quién es el único capaz de lograr eso? Nuestro poderoso Dios. Porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Por razón que dijo el siervo, o el Señor hablando a través del siervo de él: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada es imposible para Dios. La respuesta de María no pudo ser mejor. Y yo quiero que presten toda su atención a este versículo 38, porque María con esta expresión se convierte en un modelo digno de imitar para todos nosotros. Miren la expresión de María después de que le han dicho eso a ella. Entonces María dijo: he aquí la Madre de Dios. Ay, ¿será que yo tengo otra versión? ¿Cómo dicen ustedes? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Se dan cuenta que María ni siquiera dijo la servidora de Dios, sino que dijo la sierva de Dios? Porque si María hubiera dicho la servidora de Dios, hubiera estado enfatizando actividades. Voy a hacer campaña, voy a ayunar, voy a orar, voy a esto, voy a aquello. Pero ella no está enfatizando actividades, ella está enfatizando su carácter, la sierva. ¿Qué quiere decir? Que María no se preocupó por lo que iban a hacer sus manos. María lo que hizo fue disponer su corazón. Y siempre que el corazón esté dispuesto, las manos se moverán, los pies caminarán. Con razón la exhortación: dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que ella está haciendo acá cuando dice: he aquí la sierva del Señor. Y esa palabra sierva es el mismo término esclavo que nosotros utilizamos y conocemos. Lo que María está diciendo es: he aquí la esclava del Señor. ¿Qué indica eso? Yo renuncio a todo lo que yo quiero, por hacer la voluntad del Señor. He aquí la sierva de Dios. Y continúa diciendo, no dice yo haré lo que tú me digas, sino hágase conmigo. Mis hermanos, siempre va a ser más fácil que yo utilice las cosas para el servicio de otros a que mi vida sea la que se use. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y yo quiero que entendamos esto. Ser madre soltera en el primer siglo no era lo mismo que ahora. Ahora no hay lío. En el primer siglo era otro cuento. ¿Por qué razón? Porque cuando surgía una mujer embarazada y que no era casada, se enfrentaba a una cantidad de peligros grandísimos. Por esa razón, cuando ella dice, hágase conmigo, yo quiero que ustedes tengan presente que ella sabía lo que se estaba exponiendo. Es decir, ella sabía que se le venían situaciones muy duras. ¿Qué implicaba para ella decir, hágase conmigo? Hágase conmigo significaba para ella quedar expuesta al abandono. Cuando ustedes leen Mateo, se dan cuenta que José quiso abandonar en secreto. Es decir, que ella, ese hágase conmigo, le conllevaba que el marido la abandonara. 2. Hágase conmigo, la hacía expuesta a murmuraciones. No pierdan Lucas, vayan a Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 41. No pierdan Lucas, que ya volvemos enseguida. Juan 8, 41. Para que logramos entender qué implicación tuvo para María haber dicho,
hágase conmigo. Juan 8:41 está el Señor Jesús hablando con escribas y fariseos que eran enemigos de él, que lo querían matar. Y miren lo que le dice el Señor: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Miren la respuesta de ellos. Ellos no dijeron, no somos hijos de Satanás. ¿Qué les dijeron ellos a Jesús? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Ojo con eso. Miren qué le está diciendo, ustedes son de su padre el diablo. Ellos no le dicen, nosotros no somos del diablo. Ellos lo que le dicen es, nosotros no somos de fornicación. ¿Cuál era el rumor que había entonces en cuanto a Jesús? Él era un hijo de fornicación. ¿De qué manera tenía o de qué tenía fama entonces María en su época? De una mujer fornicaria. Murmuraciones. Pregunta: ¿cuánto tenía María de embarazo cuando dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra? Todavía no había iniciado, apenas había iniciado. Cuando le dicen a Jesús, no somos hijos de fornicación, ¿cuántos años habían pasado? Lo menos porque ya él estaba en el ministerio. 30. Hágase conmigo implicaba que por 30 años estuvieran murmurando contra María. Entendamos eso, hermanos. ¿Se dan cuenta por qué les digo yo que no eran los mismos hermanos de soltera ya que acá? ¿Qué más implicaba ese hágase conmigo? La mala fama. Aquella que cometiera eso se ganaba una mala fama. ¿Qué más implicaba hágase conmigo? La muerte. La podían coger y matar. Sin embargo, y a pesar de todos estos riesgos, María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mi hermano, si hay alguien por quien vale la pena vivir, morir y tomar riesgos, es por nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, cuando ella dijo, he aquí la sierva del Señor, y después dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, entendemos, mis hermanos, que un siervo de Dios toma riesgo para hacer la voluntad de su Señor. Arriésguese a hacer la voluntad del Señor. Arriésguese a vivir como el Señor quiere que viva. Arriésguese a andar santamente. Arriésguese a renunciar a lo que desagrada al Señor. Arriésguese, mi hermano. No se va a arrepentir. Porque si hay alguien por quien vale la pena arriesgarse, es por nuestro glorioso y bendito Señor Jesucristo. Miren, el mensaje que trajo Gabriel a María mostró la gran obra que iba a hacer el Señor a través de esta, a los ojos de la sociedad, insignificante muchacha. Nacida en una ciudad despreciada por todos, en una región ignorada por todos, una muchacha insignificante para casarse con un hombre todavía más insignificante que ella, un simple carpintero, pobre, pero con todas esas limitaciones, el Señor lo usó. Y esta es la lección que nos deja la enseñanza de hoy. Las limitaciones no son un obstáculo para ser usado por Dios. Mira, lo que se ve es lo contrario, que lo que es un estorbo para servir al Señor muchas veces son las habilidades, porque son las habilidades las que hacen creer a la persona que los resultados se logran porque Él es muy. Pero cuando Dios utiliza a un siervo, a una sierva tan limitados, lo único que uno puede decir es, Señor, es tu gracia. No hay más que decir acá. Una ilustración de eso. Recordemos la historia de Moisés. Recuerda ustedes que la historia de Moisés se divide en 3 etapas de 40, ¿verdad? 40 años en Egipto, formado en la academia más alta del mundo. 40 años en el desierto, cuidando ovejas. Y 40 años dirigiendo al pueblo de Dios. Por esa razón, D.L. Moody, al pensar en Moisés, dijo lo siguiente. Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. 40 años aprendiendo que no era nadie.
Y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. ¿Para qué envió Dios al desierto a Moisés? Para que le diera cuenta que no iba a ser por sus habilidades, sino que iba a ser a pesar de sus limitaciones. Tú tienes esperanza para servir al Señor. Dios también elige burros. Dios elige tartamudos. Dios elige asesinos. Dios elige prostitutas. Todo eso es lo que vemos en la palabra de Dios en Jehová. Para su gloria. Por eso dijo el Señor Jesucristo a aquellos fariseos que se consideraban justos y mejores que los demás: los ladrones y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de los cielos. Porque no se trata de lo que tú eres o hayas sido. Se trata de lo que Dios puede hacer en tu vida, y Dios quiere cambiarte. Y Dios quiere darte la gracia. Y Dios quiere transformar tu vida. Tantas limitaciones que vemos en la vida de María me lleva a formularte una pregunta: ¿cuál es tu obstáculo o cuál es tu excusa mejor para servir al Señor? ¿Tu nacionalidad? ¿Haber nacido en un lugar insignificante? ¿Lo joven que eres? ¿Que tienes pocos recursos? ¿Tu pasado que es lleno de pecados y oscuro? ¿Tus equivocaciones? ¿Cuál es tu excusa? Dios puede usar. Yo no quiero dejar pasar por alto esta oportunidad. Quiero hablarle a los solteros, pero especialmente a las solteras. Cuando María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, estamos hablando de una jovencita, no de una viejita que ya estaba para morirse, de una jovencita que tenía toda su vida por delante, pero había entendido que la vida vale la pena vivirla si se vive cumpliendo la voluntad del Señor. Por esa razón ten presente algo: tu juventud no es el obstáculo para servir al Señor, es la razón para que lo hagas. 1 Corintios 7 nos dice que el soltero tiene más disponibilidad, tiene más tiempo, tiene más favorabilidad para servir al Señor, porque no tiene otras preocupaciones. Por eso la jovencita puede ser santa en espíritu para servir al Señor. Conságrate al Señor. Vive para el Señor. No persigues lo que persiguen los impíos. Cuando Dios te ha llamado a cosas sublimes, cuando Dios te ha sentado en los lugares celestiales con Cristo, alza tus ojos y busca las cosas de arriba y sigue este ejemplo de María, para que tú también puedas decir: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero si hay algo que me llama la atención es que aunque los dos personajes que aparecen en la conversación son Gabriel y María, el personaje central no es ninguno de los dos. El personaje central es Jesucristo. Y yo quiero que sepas algo. Cuando Mateo tomó este mismo pasaje para escribirlo en su libro, en el capítulo 1, versículo 21, él dijo, hablando de la Virgen: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Querido, Jesús vino a salvarte de tus pecados. Querida, Jesús vino a salvarte de tus pecados. Reconoce hoy que eres pecador y ven a Jesucristo por la fe para que Él te salve. Solamente Él te puede dar vida eterna, y el pasaje de hoy nos ha mostrado que no hay pecado que quede fuera del perdón de Dios. Tú obtendrás el perdón de Dios si, arrepentido de tus pecados, crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ven hoy a Él, porque esa es la vida que vale la pena vivir. Ahí es donde cobra sentido toda tu existencia. Vamos. Padre de los cielos, gracias por tu palabra bendita. Tú eres el Dios que perdona, que restaura, que llama las cosas que no son como si fueran, el que saca de lo vil y de lo menospreciado para ser instrumentos para su gloria. Tú eres el Dios de gracia, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Padre,
¿Qué más vamos a buscar fuera de ti, Señor, si en ti lo tenemos todo? A los que ya somos tus hijos, abre nuestros ojos espirituales para que comprendamos todas las riquezas que tenemos por Cristo Jesús, para que sepamos que estamos completos en Él, que no nos falta nada, y para que, estando convencidos de esto, te amemos y te sirvamos profundamente. Y aquella persona que aún no ha tenido ese privilegio grandísimo, te suplicamos que por el poder de tu Espíritu Santo tú abras sus ojos y rompas la venda que Satanás ha puesto en los incrédulos, para que puedan ver al glorioso Jesucristo, dispuesto a salvarle si ellos creen en Él como su Salvador. Gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestra vida y gracias por no dejarnos solos. En Cristo Jesús, amén y amén.